Buenas noches. Hacernos mejor persona es algo que hemos venido trabajando en este tiempo. Y a veces cuando miramos nosotros que como seguidores de Cristo cada día estamos en conflicto con el mundo. La palabra de Dios nos habla muy claro. Estamos en conflicto con el mundo, con la carne y con el diablo. Allá en Primera de Juan 4:4. El que está en nosotros es más poderoso que el que está en el mundo. Primera de Juan 5:18. El que ha nacido de Dios no está en pecado. Jesucristo que nació de Dios lo protege y el maligno no llega a tocarlo. Romanos 8:31-39. Por lo tanto, el creyente en quien habita y a quien capacita el Espíritu Santo es más que vencedor. Y eso es algo que nosotros nos decimos. Y eso es algo que muchas veces nos hemos repetido. Y eso es muchas veces lo que nosotros le decimos a los otros. Es más fuerte el que está en nosotros que el que está en el mundo. Pero esa no es la convicción como una licencia para tomar a la ligera los desafíos que se nos van presentando por la oposición continua al reino de Dios. Y entonces estamos ya mirando Efesios 6:12, porque es que nuestra lucha no es contra los seres humanos, es contra las potestades, contra autoridades, con aquellas potestades que dominan este mundo, contra las fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Y por eso Jesús nos recalcó mucho de que ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Y esto nos debería influenciar. Pero hoy en día lo que estamos viendo es la perversión, el mal encauzamiento, el trastorno del amor hacia Dios y cuanto más el amor hacia el prójimo. Y todo esto es algo que utiliza el enemigo para atormentar a la humanidad y crear la guerra que se ha dado durante todo el tiempo y continúa hasta el día de hoy. Por eso Pablo en Éfesos capítulo 2, versículo 1 al 3, nos identifica los tres elementos como los ámbitos en que se libera esa batalla. Es en ese ámbito que el ser humano la está librando. Y por eso nos dice que en otro tiempo nosotros estábamos muertos en las transgresiones y pecados, en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo. Se conducía según el que gobierna las tinieblas, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven la desobediencia. En todo ese tiempo nosotros también vivíamos como ellos, impulsados por nuestros propios deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos. Todos como creyentes estamos enfrentando esa batalla. Todos de una u otra forma estamos siendo influenciados, jalados, distraídos. Pero cada uno de nosotros debemos saber que estamos capacitados para obtener la victoria. Todo esto gracias a la presencia del poder del Espíritu Santo, el cual dice la palabra que mora en cada uno de nosotros. Por lo tanto, en esa guerra, en esa influencia, si nos mantenemos firmes, pues la victoria, gracias a la obra del Espíritu Santo, será nuestra como creyentes. Pero también tenemos que ver que a causa de la orientación pecaminosa del mundo, este se opone a Dios, pero también se opone a su pueblo. Por lo tanto, también sufrimos rechazo.
Y hablamos del mundo y la palabra nos lo describe como el sistema mundial de aquellos que rechazan a Dios y que rechazan sus valores más preciados. Y esto lo encontremos allá en Juan 17:6, en Santiago 4:4 o en Primera de Juan 5:19. Y si vamos a la palabra en Primera de Juan 2:15-16, pues Juan nos está advirtiendo, no amen al mundo ni nada de lo que hay en él. Si alguien ama al mundo, no tiene el amor del Padre, porque nada de lo que hay en el mundo, los malos deseos del cuerpo, la codicia de los ojos y la arrogancia de la vida, proviene del Padre, sino del mundo. Y entonces vemos cómo cada uno va escribiendo sobre el tema directa o indirectamente. Si nosotros miramos, Pablo desafía a los cristianos y nos dice que no nos amoldemos al mundo actual. No podemos dejarnos que el mundo domine, porque esto haría que estuviéramos impedidos para comprobar cuál es la voluntad de Dios en cada vida. Romanos 12:2. El mundo es el ambiente total donde existen los seres humanos, un mundo que Dios creó. Dios lo llamó bueno. Es un mundo que Dios ama eternamente. Sin embargo, es un mundo que se ha desviado del plan de Dios, ese plan maravilloso que tuvo para su creación. Cuando nosotros caminamos por la palabra y llegamos a Génesis 3, encontramos una trágica realidad. La orientación estructural misma del mundo. Ese mundo que fue creado por Dios ha sido alterada. Y entonces vemos cómo se perdió la facilidad de obtener el alimento de la tierra. Y las espinas y los cardos dificultan el crecimiento de lo que es comestible. El alumbramiento viene acompañado de agudo dolor. Y las relaciones humanas han sido dañadas de manera radical. Ese mundo acogedor, fértil, que Dios creó, se convirtió en algo amenazante, con la muerte humana, como la máxima indignidad. Pablo nos describe este mundo, un mundo desorientado, como sometido a la frustración y como que gime a una, como si tuviera dolores de parto, esperando la victoria suprema de Dios. Romanos 8:20-22. Y entonces vemos que la estructura y los sistemas del mundo se expresan como antagonistas al creyente. Y tendríamos que mirar que los gobiernos, las normas sociales, las normas culturales, están conspirando para atacar la fe del seguidor. Esa fe que nos debería mantener firmes en Cristo. Y cómo no mirar la realidad, que a veces se han implementado leyes y reglamentos que están en conflicto con los principios revelados por Dios, como su voluntad para el ser humano. Y entonces encontramos el racismo en todas sus expresiones, la arrogancia étnica, el nacionalismo desenfrenado, se fusionan para invalidar las verdades bíblicas. Y es lo que hemos visto en estos días, es lo que hemos visto en este tiempo y es lo que seguimos viendo a través de la historia. Miren, esa presión constante del mundo para moldear a los creyentes a su imagen. Es evidente en las múltiples maneras en que el mundo promueve sus ideas y nos va tentando para que dejemos el compromiso de la fe. Esa influencia constante de fotos, imágenes, mercadotecnia, muchos basados en el instinto humano más bajo. Todo esto debe ser contrarrestado con el compromiso de luchar espiritualmente contra esas fuerzas mundanas. Pero también hay una presión que ejercen sobre los creyentes, oiga, sus pares, los que viven en el mundo, pero que no luchan contra el tirón y el arrastre negativo del mundo. Y hoy vemos tristemente que han cedido a las fuerzas del mundo y presionan a los creyentes para que hagan lo mismo. Como una advertencia de la historia bíblica, los cristianos contemporáneos en repetidas ocasiones
Dios desafió al pueblo de Israel respecto al peligro de permitir que los habitantes de la tierra de Canaán los apartaran de Dios y los condujeran ¿a qué? A esa adoración a sus dioses. Y entonces tenemos que ser conscientes todos y cada uno que los recursos que se necesitan para obtener la victoria son espirituales, no políticos. Estamos en tiempos espirituales. Juan dio el desafío principal para resistir las presiones del mundo cuando dijo, no amen al mundo ni nada de lo que hay en él. Si alguien ama al mundo no tiene el amor del Padre. Primera de Juan 2:15. Es que el amor supremo por Dios, la antítesis del amor al mundo, es el antídoto para todos los desafíos que hoy en día tenemos en nuestro caminar. Y si no, miremos a Judas 20. Judas hace un llamado para que los creyentes se edifiquen sobre la base de la santa fe y a orar en el Espíritu Santo. Tú y yo debemos permitir que el Espíritu mismo ore a través de ellos conforme a la voluntad de Dios, como dice Romanos 8, 26, 27. Dicha oración es poderosa para traer la victoria en la batalla espiritual en el mundo. Todos estamos aquí, no estamos exentos. Con frecuencia la palabra carne se utiliza para hablar de los aspectos más débiles, esos aspectos débiles de la naturaleza humana. Todo aquello que está sujeto a la tentación, como nos dice Mateo 26, 41 o 2 de Pedro 2:18. Pablo también nos advierte del peligro de ser esclavos de los deseos de la carne, allá en Efesios 2:3. Y desafía a los creyentes a no fijar la mente en la carne, allá en Romanos 8, capítulo 8, versículos 5 al 7. Miren, es que hay una guerra con la carne, con esa naturaleza caída de la humanidad, la cual tiene un rumbo que se aparta de Dios y de su voluntad y se inclina hacia las tendencias, los deseos pecaminosos. Es una tendencia que en vez de reconocer que Dios es supremo y dejar que Él determine el bien y el mal, eligieron exaltarse a ellos mismos. Se paran a dirigir su propia vida. Pero ese pecado les ha hecho a través de la historia que no se vuelvan a Dios, sino que pongan su mirada en su interior, en ellos mismos. Es esa decisión de quitar a Dios de su lugar central en la existencia humana. Eso mismo abrió la puerta al desenfreno del mal, lo cual provocó que los deseos y las pasiones alejaran a la humanidad del plan de Dios. Esta guerra con la naturaleza caída del ser humano, el rechazo de lo que Dios decreta como recto, mire, está en pleno fragor hasta el día de hoy. Y se paran y opinan y critican y se van en contra. Mira los periódicos, mira las noticias, mira todo lo que sale. Salen a pelear derechos sin admitir responsabilidades. Y mucha gente dice que Dios se equivocó. No, el equivocado es el hombre. Dios hace las cosas perfectas, el hombre se ha encargado de dañarlas. Y entonces encontramos la identificación de Pablo, de esas obras de la carne, de esa guerra espiritual que debemos hacer contra la carne. Eso es algo crucial para el creyente. Gálatas 5, 19, 21. Y hoy en día estamos influenciados. Y Pablo nos da una lista, entonces nos habla de la inmoralidad sexual que está en pleno furor, la impureza y el libertinaje. ¿Qué es lo que estamos viendo? Y a todo esto se le mezcla la idolatría, la brujería, el odio, la discordia, los celos, los arrebatos de ira, rivalidades, disensiones, sectarismos y envidia. ¿Y qué decir de las borracheras, las orgías y otras cosas parecidas? Todo esto ilustra la naturaleza humana caída. Y a veces parece que estuviéramos hablando en otro lenguaje, en otro idioma, que la gente no entiende. No, si es lo que se está viendo. Es lo que se ve diariamente.
ahora es tan publicitado. Ahora se encuentra en la calle, en la casa, en todo. Alguien me preguntaba, pastor, ¿y usted va a hablar de esto? Claro. Mientras que la persona lo mantenga en su parte privada, es privado, es de él. Pero si lo hace público, es de todos, de pleno conocimiento. Y cuando quiere influenciar para que le sigan, para que hagan lo mismo, para que no se dejen y para que tantas cosas que se dicen, ¿no están desafiando? Y no tenemos que como creyentes nosotros crucificar la carne y las pasiones, los deseos de la carne y vivir y andar conforme al Espíritu. Gálatas 5, 24, 25. Es que se nos olvida que Cristo ya proveyó la salvación, que ya concedió la libertad al creyente. Pero también Pablo nos advierte del peligro de usar esa libertad de manera indebida. Esa libertad para saciar los deseos de la carne. Es que esa indulgencia niega la expectativa absoluta que se tiene el creyente. Luego la palabra no nos dice que sírvase unos a otros con amor, Gálatas 5:13, y cada uno está pensando en sí mismo. Y entonces vemos que el rumbo que toma la carne es vivir sin freno alguno. Y entonces vemos relaciones destruidas, ese daño personal. Y todo esto es la antítesis de la obra del Espíritu Santo en la vida del creyente. Miren, es que la trágica realidad es que la carne desea aquello que se opone al Espíritu. Por ende, para tener éxito en esta guerra contra la carne, el creyente debe vivir en el Espíritu. Gálatas 5, 16, 17. Y tenemos que ser realistas, tenemos que aterrizar nuestra realidad. Y ojo, porque el peligro está en que aunque la persona sea creyente, puede negarse a fijar la mente en el Espíritu. Y entonces empieza a elegir cediendo a los deseos de la carne. Y queremos estar en una posición muy sana, muy santa, muy hacia el centro. Entonces yo no opino porque eso es vida privada. Yo no opino para no meterme en problemas. Donde la Biblia habla, nosotros debemos hablar, pero donde la Biblia calla, nosotros debemos callar. Por tanto, tú y yo debemos estar negándonos de continuo a que el pecado nos gobierne, llámese como se llame. Pero tú y yo no nos podemos negar a que el Espíritu gobierne. Tú y yo debemos abrir nuestro corazón. Porque si no iremos hacia una muerte espiritual segura. La carne es enemiga de Dios, Romanos 8, 5, 8. Y entonces la acción de luchar contra la carne debe surgir como el reconocimiento de que la obra de Cristo ha dado un golpe mortal a la carne. Y entonces como creyentes entramos en una lucha, esa guerra espiritual contra la carne, al dejar que el Espíritu gobierne, guíe, dirija en el diario vivir, en el caminar. El Espíritu nos va a brindar una vida resucitada y vamos a obtener la victoria en esa guerra contra la carne, como nos dice allá Romanos 8, 9, 13. Cada que tú como creyente dejas que el Espíritu Santo te gobierne, que te guíe, el carácter de Cristo en tu vida se fortalece. Y entonces estaríamos parados sobre Gálatas 5, 22, 23, y son los frutos del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, amabilidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio. Esa es la evidencia de la victoria en la guerra espiritual contra la carne. Cada día nosotros creciendo. Es que el enemigo es el adversario, es mentiroso, es engañador. Su oposición a Dios, a su plan y a su pueblo es extrema, implacable. Pero ojo, el enemigo y sus fuerzas demoníacas, mire, por más alianza que tenga, son de naturaleza limitada.
Quien le da el poder somos nosotros. Es que el enemigo y sus fuerzas demoníacas no son adivinos, ni divinos tampoco. No tienen pleno conocimiento como Dios. No tienen la habilidad de estar presentes en todo lugar al mismo tiempo. Están sujetos a Dios y a su pueblo. No tienen el acceso garantizado al pensamiento humano. Por eso nosotros debemos tener clara la conciencia de las intenciones y actividades malvadas. Pero eso no es para temer. Ahora, también tenemos que ser claros. Hay gente que ve demonios en todo lado y no se dan cuenta que es que tienen un problema emocional, físico y mental. No todo es espiritual. Sí, no podemos negar, hay un espectro de influencia demoníaca y varía el grado de dominio sobre la vida de una persona. Ojo, de una persona. Y muchas veces hay diversidad de aspectos de la vida en ese control demoníaco. Y de pronto ese poder sea leve e imperceptible. Pero si te arrepientes, pero si renuncias al pecado, si renuncias a las actividades carnales, si resistes la tentación, si invocas al Espíritu, pues vas a poder quedar limpio, vas a poder ser libre, vas a obtener la victoria. Pero si tú eres creyente, no puedes hablar de posesión. Es que no sabía lo que hacía, es que algo en mi interior me estaba manejando. ¿Estás en el espíritu o estás en la carne? Porque si estás en el espíritu, sí, puede haber una influencia, no se le puede negar. Pero no hay una posesión, no, no es que te pueda manejar, no. No. Tú no me puedes decir que es que no, me manipulan el cuerpo, la mente. Oiga, no. Puede ejercer influencia, sí, pero posesión no. Por eso mucho cuidado, porque cuando el control demoníaco empieza a aparecer, es un ticito urgente de un movimiento continuo de alejamiento y el abandono de su relación personal con Jesús. Entonces esa gente que dice, no, pastor, en la iglesia y eso me tomó y me agarró. Miren, y lo estoy diciendo con mucho respeto, porque a mí lo que eso me está diciendo y me está avisando de acuerdo a la palabra es ese ticito urgente, se está alejando del Señor. Y cuando usted se está alejando del Señor, ¿qué le está llegando? A su mente, a sus emociones y a todo. Entonces tenemos que evaluar esa partecita. Y es importante porque es que nos hablan mucho de la influencia, me preguntan mucho de estas cosas y por eso lo estoy contestando. Tú y yo como creyentes debemos alcanzar la victoria en todo conflicto espiritual, mucho antes de que llegue a una condición extrema. Tú no puedes decirme que está dominado por él si estás en el Espíritu Santo, así de sencillito. ¿Y sabes por qué? Porque es que en el Señor no hay término medio. Yo no puedo decir que estoy casi con el Espíritu, pero es que el enemigo me está arrastrando. No, o estoy o no estoy, o soy o no soy. El que no está conmigo está contra mí, dijo el Señor, así de sencillo. Ahora sí, también nosotros como creyentes participamos activamente de esa guerra espiritual, somos oprimidos, pero no podemos ser poseídos por fuerzas demoníacas, jamás. Por eso hoy te invito a que evalúes con mucho cuidado. Tú no puedes confundir las enfermedades emocionales y mentales con actividades demoníacas. Es cierto, la actividad demoníaca a veces se asemeja a la conducta que se manifiesta cuando hay enfermedad mental. Pero no podemos afirmar que es la misma cosa y por medio de ello herir a las personas
y evitar entonces que reciba atención médica necesaria. Tenemos que aprender a evaluar las dos cosas. No todo es espiritual, ni tampoco todo es emocional, porque a veces nos vamos a los extremos. Oiga, mire, ahí hay algo raro. Eso es que se deja llevar por el estrés, por las emociones, y resulta que puede ser espiritual. O viceversa. No, pastor, si viera, es que ese demonio me ha hecho, me ha deshecho, me ha... Ojo, de pronto son las emociones. Y así pasa en las emociones, así pasa en los sentimientos, así pasa en los sueños, así pasa en tantas áreas, y todo lo volvemos demoníaco. Entonces tenemos que tener cuidado. Por eso el consejo, como algo piadoso, es ir a la sabiduría de médicos, consejeros, psicólogos. Cada uno en su parte va a tener esa área. Ahora, si la parte demoníaca le tomó la parte emocional, pues hay que tratarla, la emoción y la espiritual, son dos cosas diferentes. Y el psicólogo no le va a atacar cosas espirituales, pero el pastor no le va a atacar cosas psicológicas. Eso no puede decir que no le puede ayudar. A veces toca trabajar de la mano. Entonces también tenemos que ser conscientes. Y hay gente que dice, no, yo espero a que el Señor obre. Mire, si se está alejando de la fe, ¿cómo va a poder obrar el Señor? Entonces también tenemos que tratar de discernir la real condición. El Espíritu Santo nos va a proveer discernimiento y sabiduría. Por eso cuando se ministra a las personas, pues el Señor va mostrando. Ahora es un gran desafío. Porque hay momentos donde uno no sabe con qué se va a enfrentar. Y a veces se está enfrentando uno las emociones de la persona y ataca y patalea y todo. Y es en su emoción y nada tiene que ver con el enemigo. Acuérdate. Mateo 12:28. Jesús identificó al Espíritu Santo como la fuente a través de la cual se echan demonios. Así de sencillo. Eso no es porque yo pateo, eso no es porque yo grito, eso es porque yo tenga fuerza. No, es el Espíritu Santo. Nosotros somos simples mensajeros. No, que es que yo cogí un espíritu y le eché. No, nosotros no. Es más, mire lo que dice Santiago. Santiago nos da un medio poderosísimo mediante el cual puede derrotar al diablo en su guerra espiritual. Santiago lo dice muy claramente. Sométase a Dios, resista al diablo y él huirá de usted. Así de sencillo. Ahí no dice coquetiele, ahí no le dice enfrente, ahí le dices resista, hágase a un ladito, sométase a Dios y vamos para adelante. Por lo tanto, si le está pasando esto es porque no se ha sometido a Dios. Así de sencillo, Santiago 4:7. Cada día debemos, como creyentes, reconocer la dependencia total del poder de Dios. Pero también hay que reconocer el hecho de que el diablo no puede hacer frente al poder de Dios jamás. Eso es algo que tenemos que tener en nuestros corazones. Eso partamos de esa base. Y hay gente que ora y hay gente que después de la oración y sigue lo mismo. Toca tener cuidado. Porque toca saber qué es lo que está pasando. Pedro lo resume esa guerra espiritual con el diablo de la siguiente manera. Practiquen el dominio propio. Manténganse alerta. Su enemigo el diablo ronda como león rugiente buscando a quien devorar. Resístanlo manteniéndose firmes en la fe, sabiendo que sus hermanos en todo el mundo están soportando la misma clase de sufrimiento. Primera de Pedro 5, 8, 9. Pastor, es que yo no sé qué es lo que me está pasando. Pastor, es que yo siento como que el demonio me coge. Pastor, que es que yo siento sueño y no sé cuántas cosas. ¿Cómo está tu relación con Dios? ¿Te estás congregando? No, pastor, es que últimamente me da pereza orar. No, es que a la iglesia no he tenido tiempo de ir. Hijo, si estás nadando en medio del mar
y si te aparecen los tiburones, ¿qué? ¿Te botas a los tiburones o qué haces? Entonces tenemos que evaluar también. A veces queremos que es que Dios nos jale, pero somos nosotros los que estamos en la mitad del pantano. Y si no queremos salir, pastor, es que yo quisiera que usted orara por mí. Listo, nos vemos el domingo en la iglesia. No, pastor, el domingo me es imposible, el lunes me es imposible, el martes me es imposible. Entonces, si le es imposible ir a Dios, ¿cómo Dios puede obrar? Por eso la Biblia es muy clara y estamos en una guerra espiritual en el mundo con la carne y con el diablo. Eso es realidad para los seguidores de Cristo, eso no lo podemos negar. Que nosotros como pastores preparamos, enseñamos, ministramos a la iglesia para esa batalla, pero es una batalla diaria, eso no se da cada 8 días, es en el caminar diario. Y en el caminar diario nosotros los animamos y los respaldamos cuando los están enfrentando. Por eso es necesario que como iglesia te dejes guiar a esa manera de andar. Y alguien me decía, pero ¿a cuál andar? Andar con el Espíritu Santo. Mire, cada día nosotros como creyentes andamos con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Con semejante séquito, ¿quién te va a hacer frente? Eso no quiere decir que no vayas a tener aflicciones. No, no. Tú puedes andar con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo y hay aflicciones que vas a tener. Pero no me digas que es que con ese séquito el demonio vino, hizo coquitos y se entró. Si usted le abrió la puerta, eso es diferente. Y estamos hablando de guerra espiritual y podríamos aquí profundizar muchas cosas, pero no es el tiempo. No lo hay el tiempo. Eso no quiere decir que no vayamos a hablar y hemos hablado sobre el tema. Hicimos una serie de Facebook Live sobre la guerra espiritual y alguien me decía, ay pastor, le dije, sencillo, mírelo, en YouTube están todas, en la página web de nosotros están todos los temas de Facebook Live que hemos tenido en ese proceso con el Señor. Por eso, si tienes inquietudes, bien puedes escríbenos. Pero también déjate guiar, déjate llevar hacia el Espíritu Santo de Dios. En ti como creyente debe ver el crecimiento continuo del fruto del Espíritu. Gálatas 5, 22, 23. Pero también se tiene que dar en ti lo que dice 1 Corintios 12, 4, 11. Y estamos hablando de los dones del Espíritu Santo. Es que se tiene que ver que el Espíritu Santo está contigo. Esto es de máxima importancia. Y hay que evaluar. Si tú no estás creciendo, tienes que mirarte lo que está pasando. Muchas veces tú como seguidor de Cristo eres desafiado a dejar que el Espíritu Santo ore y alabe a través de ti. En esos momentos espirituales, con lenguajes espirituales, con un corazón espiritual. Esto hará que se abra la voluntad y los propósitos de Dios. Pero también esto hará que nos fortalezcamos para los desafíos que enfrentamos diariamente. Y entre más vas creciendo, los desafíos son más grandes. Todos tenemos desafíos. Ninguno estamos exentos. Todos estamos ahí. Todos estamos en ese rol. Ahora, ¿qué nos dice Pablo? Pablo nos desafía a ponernos la armadura de Dios. Si tú andas con la armadura de Dios, podrás hacer frente a las artimañas del diablo. Efesios 6:11 en adelante. Es que gracias a la armadura de Dios nos podemos hacer frente, oponer a todas las fuerzas que nos llegan. Y estamos hablando del cinturón de la verdad, la coraza de la justicia, el calzado de la disposición de proclamar el evangelio de la paz, el escudo de la fe, el casco de la salvación, la espada del Espíritu. Efesios 6, 14, 17. Pastor, ¿y usted cuándo va a hablar de eso? Hicimos un Facebook Live. Y sobre la armadura de Dios hicimos todo un tema, un temario, y eso está ahí en la lista de reproducción en YouTube.
Por eso nosotros en la Biblia tenemos los recursos. Todo lo que nosotros necesitamos saber y aprender del uno, del otro y de todas las cosas. Pero también el Señor nos recuerda algo en la palabra. Lo importante, lo básico y el poder de la oración en el Espíritu. Por eso yo sigo reiterando, hay personas en las iglesias con desafíos emocionales y mentales que deben recibir la ayuda de profesionales médicos, consejeros. Créame, nosotros hemos trabajado de la mano con los psicólogos, con los médicos. Hay cosas que la profesión médica puede ofrecer, esa asistencia. Y muchas veces es lo que necesita en lugar de un ministerio de liberación. Pastores que hemos ido a las iglesias han orado por él y él sigue lo mismo. ¿Le han evaluado la parte emocional? Ahora, la ayuda profesional no suplanta jamás la oración, jamás la intercesión. Pero también por eso Dios hizo los médicos. Yo no estoy diciendo aquí que Dios no tiene el poder para sanar, no. Dios tiene el poder para sanar toda enfermedad de la humanidad. Por eso debemos ser cuidadosos, depender de la guía del Espíritu Santo para determinar cuál es el mejor camino a la integridad y la sanidad. Y lo estoy hablando en todas las áreas. Mire, como iglesia tenemos el privilegio de ser fortalecidos, no solo para pelear a nivel personal, sino también para librar esa guerra espiritual como un acto colectivo. Y esto se hace en la intercesión, todos tenemos que interceder. Por eso mucho cuidado, porque toda esta batalla con el mundo debe llevarse a cabo a ese nivel sistemático y estructural. Por eso el mal se expresa mediante las prácticas colectivas, decisiones gubernamentales, tradiciones culturales. Pero como cuerpo de Cristo podemos experimentar la victoria de Dios a través de la oración, de esas acciones intercesoras cuando sea necesario. Pero también es triste que citan en las iglesias para un ayuno y llegan, como decía un pastor, los 4 viejitos y las 4 viejitas. No, todos deberíamos estar ahí, todos deberíamos hacer intercesión, todos deberíamos hacer ayuno, todos deberíamos hacer oración. A veces nos creemos de la clase privilegiada y de privilegio no tenemos nada. Todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Por eso Pablo una y otra vez expresó palabras de aliento. Esas palabras que necesitamos todos los creyentes cuando estamos en medio de la guerra espiritual. Romanos 8, 31, 32 y 37. ¿Qué diremos frente a esto? Si Dios está de nuestra parte, ¿quién puede estar en contra nuestra? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó con todos nosotros, ¿cómo no habrá de darnos generosamente junto con Él todas las cosas? En todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. O miremos a Pedro, en 2 de Pedro 1:3, nos da esta gran seguridad, su divino poder, al darnos el conocimiento de aquel que nos llamó por su propia gloria y excelencia. Nos ha concedido todas las cosas que necesitamos para vivir como Dios manda. Por eso hoy te invito de corazón que evalúes qué te está influenciando, qué te está apartando del Señor. No, es que yo asistí a una iglesia cristiana. Gracias por haber asistido. ¿Pero asististe a Dios? Yo llevo 20 años en la iglesia y no he visto nada. ¿Asiste a la iglesia, pero ha asistido a Dios? A veces vamos a la iglesia, pero no vamos a Dios. Por eso evaluemos nuestro corazón. Miremos qué es lo que nos está influenciando. Muchas veces somos cristianos solos. Y entonces yo tengo mi propio Dios. Y yo sé a qué altura voy. Y yo sé cómo voy creciendo. Y es cuando yo les digo con todo amor. Yo siempre le he pedido a mi Dios que tu Dios y mi Dios sean el mismo Dios. Porque a veces,
como reyesitos, vamos creando nuestros propios dioses. Y eso es algo de lo que habla la palabra. Por eso hoy te invito a mirar qué te está influenciando, qué te está apartando de la fe, qué está evitando que tú camines y crezcas en el Señor. Evalúa tus frutos, evalúa tus dones. Y ahí donde estás, habla con el Señor. Dile al Señor lo que está pasando. Si necesitas oración, pide oración. En todas las iglesias hay grupos de oración. A nosotros a veces que nos piden oración lo ponemos en cadena de oración. Muchos han culpado a Dios por toda la situación que han pasado. Y a veces nosotros no nos damos cuenta cuando hablamos, cuando decimos, y entonces nos ufanamos de que es que, oiga, esta persona todo lo que pudo superar, pero no sé por qué mi Dios se lo llevó. Y con lo que estamos viviendo, pues, oiga, se descuidó. Y hoy en día, lo digo con amor, si se descuida en la parte física, si se descuida en la parte emocional y si se descuida en la parte espiritual, ¿a dónde va a llegar? ¿Cómo estabas espiritualmente? ¿Estabas bajo la protección del Espíritu Santo? ¿Cómo estabas emocionalmente? No, es que me cogió el estrés y entonces mire a dónde me llevó. ¿Cómo estabas físicamente? ¿Te estás lavando las manos? ¿Te estás poniendo el tapabocas? ¿Estás andando con distanciamiento? Todas esas cosas hay que evaluarlas. Pero también te invito a que le pidas al Señor que te dé sabiduría en todo lo que hagas, para ti y tu familia. Porque a veces no somos nosotros, a veces es que tenemos un familiar, a veces tenemos una persona llegada, un conocido, que está pasando por diferentes circunstancias. Más de una vez nosotros hemos sido consultados y hemos tenido que decir, mire, esta parte es emocional, esta parte es espiritual, o esto que le está sucediendo es físico. Ahora, lo espiritual y lo emocional salen a la parte física también. Entonces debemos mirar también esa parte. Pero sobre todo, tómate de la mano del Señor. Y que siempre sea lo contrario que dice el mundo. El mundo dice que nosotros tenemos que tener distanciamiento, pero con Dios debemos estar más cerquita. Esa comunión íntima de que nos habla el Señor. Papito Dios, hoy te damos gracias, Señor Padre misericordioso. Pero te pedimos, Señor Padre amado, que no seamos influenciados, Señor, por la carne, por el mundo, por el enemigo, Señor Padre misericordioso. Guíanos, Señor, a que seamos influenciados cada día por tu palabra, Señor, que cada día estemos más cerca, Señor Padre misericordioso, de ti, de tu Hijo y del Espíritu Santo. Papito Dios, que el querer como el hacer sea algo ferviente y ardiente en nuestro corazón para hacerlo todos los días en nuestro caminar diario. Papito Dios, que cada día, Señor, vengamos a ti, Padre misericordioso, porque queremos crecer, Señor, espiritualmente. Porque sabemos, Señor, que si nos fortalecemos espiritualmente, nuestra emoción va a estar fortalecida y va a estar guiada por ti. Pero también sabemos, Señor, que si sanamos nuestro corazón, Señor, nuestra parte física, Padre misericordioso, va a estar fortalecida, Padre amado. Por eso hoy te damos gracias, Señor Padre misericordioso. Y te pedimos, Señor, que saquemos todo aquello que no es tuyo, Padre misericordioso, que jamás nos dejemos influenciar, Señor, por aquellas cosas que no son tuyas, Padre misericordioso. Papito Dios, ayúdanos, Señor, a mantenernos alejados del mundo y de la carne, Señor Padre misericordioso. Pero sabiendo que estamos de tu mano bendita, el diablo, Señor, no nos podrá tocar, Señor Padre misericordioso. Hoy te pido, Señor, por todos aquellos, Padre misericordioso, que nos han pedido oración, Señor, nuevamente oro por ellos, Señor Padre amado. Por aquellos que han tenido que estar en clínica de reposo, Señor, por su estrés, por
por todas las afectaciones emocionales que tienen, Padre misericordioso. Pero también te pido, Señor, por aquellos que han sido internados, Señor, y que sus problemas que son espirituales, Señor, para que se pueda orar e interceder por ellos, Señor. Papito Dios, que como creyentes, Señor, podamos interceder, Señor, por todos aquellos, Señor, que en un momento dado se han dejado llevar, arrastrar, Señor, por la situación, por el medio, por el mundo, Señor Padre misericordioso, que se han sentido rechazados, Señor, y se han apartado, Padre misericordioso, y se han encerrado en sí mismos, Señor, en sus casas, o muchas veces están encerrados en estos sitios, Padre misericordioso. Papito Dios, por aquellos, Señor, que hablan de tu palabra, que hablan de amarte a ti, Señor, pero que han creado su propio mundo, Señor Padre misericordioso. Padre bueno, ayúdalos, Señor, porque a veces creen que son Noé, que construyen su arca para el diluvio, y no se han dado cuenta que el diluvio es esa vida que están llevando. Papito Dios, permítele, Señor, que salgan de su burbuja, Señor, y vuelvan a congregarse, Señor, a vivir el amor, Señor, a vivir el gozo, Señor Padre misericordioso, de andar en tu caminar. Gracias, Padre bueno. Gracias, Padre amado. En el nombre de Cristo Jesús, para gloria y alabanza tuya. Amén y amén. Buenas noches para todos. Les habló el pastor Walter Bernal de la Iglesia Su Gloria en mi Bogotá. Un abrazo, muchas bendiciones. Adelante de la mano del Señor. Y mucho cuidado con lo que nos está influenciando en este tiempo. Llevamos un año en un tiempo diferente, pero es un tiempo espiritual, es para caminar de la mano del Señor. Por eso, si gusta, bien pueda, escríbenos. Si crees que esta palabra le sirve a alguien, bien pueda, compártela. Y ahí estamos para servir. Escríbenos a nuestro WhatsApp, ahí están las redes sociales. Si quieres ver las listas de reproducción, bien pueda, están en nuestra página web, están en galería. Ahí las puedes encontrar y puedes buscar sobre estos temas y sobre aquellos temas que hemos tratado. Ya vamos a cumplir un año en todos estos temas y los hemos dejado para que la gente los pueda consultar. Un abrazo, buena noche y el Señor nos bendiga en todo y en nuestro descanso. Gracias.